Buen día para todos, para todas. Bienvenidos a este espacio de comunicaciones y pósters que se realizará de manera híbrida. Tendremos participantes de manera presencial y también participantes de manera virtual. Para dar inicio, quisiera aclarar que algunas de estas intervenciones han sido enviadas también en su versión de comunicación por enlaces de YouTube. Por lo tanto, para el desarrollo de este espacio se presentarán inicialmente una de las propuestas presenciales directamente en la Universidad Autónoma de Madrid y se dará a continuación a las demás que se alternarán en cuanto a presencial y de manera híbrida. Para iniciar, quiero darle la bienvenida al profesor Miguel Rodríguez, quien viene desde Colombia y nos realizará su presentación, conferencias titulada El bienestar docente como estrategia de mejoramiento escolar en la institución educativa La Merced Mosquera, Cundinamarca, Colombia. Profesor Miguel Álvaro Rodríguez Villalba, bienvenido a la Universidad Autónoma de Madrid y desde este momento tiene usted un espacio para presentar su comunicación. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y lo mejor que les puedo desear hoy es que todas las cosas estén muy bien. Realmente mi trabajo es una experiencia muy sencilla que hemos logrado implementar en nuestra institución con 104 maestros, con 3.400 estudiantes, pero realmente fundamentado en una sola función en cuanto al bienestar docente. Tenemos claro que ese bienestar docente viene de un trabajo complejo en el cual relaciona directamente con una actitud muy complicada en este momento, post-pandemia, que es el estrés. El estado post-pandemia no significó un cambio total, entonces por esa razón fue que nosotros nos centramos en eso. El principal objetivo de nuestro trabajo realmente es poder generar un espacio de trabajo colectivo en donde el bienestar docente sea la base de esta estrategia de mejoramiento en nuestra institución, ya que en el estado de pospandemia las situaciones cambiaron muchísimo. Nos fijamos 3 objetivos muy claros, muy sencillos en nuestro trabajo, y era poder institucionalizar ese bienestar docente como el elemento del plan anual de mejoramiento. Nosotros podemos crear un espacio lúdico en donde no solo los maestros estuvieran hablando de pedagogía, de situaciones de conflicto en el aula, en la situación de pronto de su estado laboral, sino un espacio en el cual le permitiéramos estar un poco más cercanos a esa cotidianidad y a esa humanidad. Y por último, definitivamente nosotros pudiéramos intervenir los elementos constitutivos de ese ambiente escolar en pro de la mejora. Nuestro trabajo, que lleva 2 años, está fundamentado en una investigación de tipo etnográfico, es decir, una investigación de orden cualitativo que nosotros se basa estrictamente en la observación, en recopilar datos no numéricos, sino en el proceso en el cual nosotros pudiéramos recoger toda la información directamente con los agentes intervenidos en entrevistas, en trabajos, en donde ellos nos pudieran contar su opinión y lo que pudiéramos hacer. Dentro del proceso de implementación, hemos hecho una conformación de un equipo muy sólido, un equipo conformado por psicólogos, trabajadora social, educadora especial, 2 psicólogas, 5 directivos docentes y un jefe de equipo. Establecimos un plan de trabajo y en ese plan de trabajo pudimos ver qué se puede hacer y qué no. En este punto me voy a detener porque no que se pudiera hacer mucho, sino que realmente lo que se pudiera hacer y se planteara se llevara a cabo. Nosotros en el momento tenemos 5 sedes en las cuales atendemos. El año antepasado y pasado teníamos 94 personas. En este momento tenemos 100 docentes que están a la par con nosotros y que se han permitido poder trabajar eso. ¿Qué ha pasado? Realmente lo que nosotros hemos podido notar
es que ha sido bienvenido el trabajo. El trabajo ha sido presentado de una manera lúdica, de una manera tranquila, de una manera en la cual las personas puedan entender que son bienvenidos en este ámbito escolar y que para nosotros es muy claro lo que ellos están haciendo de estar al frente de un grupo de personas. Al mostrarlo en el PMI, es decir, en el Plan de Mejoramiento Institucional, ellos vieron que el trabajo era un trabajo consecutivo y lo último que se ha hecho es un cronograma de actividades que precisamente mañana, 2 de junio, tiene una actividad de orden lúdico de la celebración del Día del Docente en un espacio campestre y en un sitio en donde podamos hacerlo. Pero nosotros realmente tenemos un marco teórico referente significativo en donde podemos explicar por qué el bienestar, cuál es el agente determinante dentro de este bienestar, que es el estrés tanto positivo como negativo, ese estrés docente específicamente en el entorno escolar. ¿Y qué podríamos hacer? Pues mejorar un elemento nomás, el de la comunicación, como un elemento mediador dentro de esa situación. Y por lo último, una situación que pudiéramos implementar realmente. Dentro de este proceso de bienestar, nosotros entraríamos pues a sentar un marco teórico en donde, ¿qué es que el maestro esté bien? Pues que esté en una situación de tranquilidad, de condiciones, de orientado a recrear, a mantener, a mejorar unas condiciones en las cuales él esté bien, su entorno familiar esté bien y él pueda llegar al aula, a la escuela, de una manera abierta de trabajo, eficaz, eficiente, e identificando su condición de trabajo. Dentro de este bienestar docente podemos hacer unas subcategorías que están el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar mental e intelectual y el bienestar pues espiritual. ¿Qué pasa? Que de este estrés como agente, es el agente determinante dentro de nuestro bienestar docente. Es el que hemos identificado, el que se vio en pospandemia y lo más importante es el que ellos mismos dijeron que afrontamos. Se hizo un instrumento y se consultó sobre qué podríamos hablar y entonces se dijo que el estrés. Definitivamente el estrés es un estado de preocupación o tensión mental en la cual se puede generar una situación difícil, pero todas las personas de una u otra manera manejamos esa situación. Y tendríamos que entrar a ver que los estímulos de las personas pueden ser determinantemente positivos o negativos. El estrés positivo es lo que nos motiva, lo que nos hace sentir tranquilos, lo que nos puede llevar a pensar que todo se puede. Y el estar estresados positivamente es lo que nos hace levantarnos todas las mañanas y con mucho ánimo. Lo contrario a eso, pues es una situación del orden del estrés negativo, es donde existe un desequilibrio, es donde nosotros realmente confrontamos lo que podemos, no podemos lograr y lo que realmente la estancia de meta o de poder conseguir se complica. Ese estrés negativo se manifiesta tanto en síntomas físicos y mentales adversos que de una u otra manera nosotros percibimos y que se van somatizando. Ese estrés negativo realmente tiene una situación en la cual todos estamos, desde el momento en el cual abrimos los ojos a primer momento de la mañana hasta el momento en el cual los cerramos, podemos ver lo que es la presión del rendimiento, cuanto el estrés bajo, el estrés óptimo y el estrés elevado. Pues nosotros nos levantamos y podemos hacer muchísimas actividades que no nos generan estrés, arreglarnos, preparar nuestro café, recoger todo, pero si no encontramos las llaves, si se nos queda el cargador, se nos queda el celular, el estrés bajo va a pasar a un estrés óptimo y por último a un estrés elevado. Estas variantes pueden estar resumidas dentro de 3 situaciones claves, que son el estrés resultante de la previsión, qué va a pasar, qué es lo que viene, qué es lo que me toca llevar mañana, qué es lo que necesito. Se contrasta con el estrés procedente del pasado, si yo no hubiera dejado las llaves, si yo me hubiera levantado temprano, si hubiera cogido el otro tren. Y el estrés crónico, el estrés en el cual nosotros vivimos en una situación en donde el elemento fundamental es la situación de conflicto. En ese momento pasaríamos entonces a una situación más amplia que es la fisiología del estrés, en donde se nos da una reacción de alarma. Se me quedaron las llaves, no encuentro el ordenador, y en ese momento ya la situación cambia. Pasamos a la otra reacción, que es la reacción de resistencia, en la cual yo enfrento totalmente
la situación y llego a obtener una situación de respuesta. Y por último, el agotamiento. Se quedaron las llaves, se quedó el celular, ya pues no hay nada más que hacer y pues esa situación se nos da. Bajo bajo esa óptica, entonces vienen los efectos del estrés, que sería el síndrome por desgaste profesional, que en este caso es del docente, tiene que ver directamente por los años, por las situaciones repetitivas. Luego pasaríamos al síndrome del estrés laboral, en donde el solo hecho de pensar que mañana voy a asistir a la escuela, voy a asistir a mi sitio de trabajo, me tengo que llegar con un grupo numeroso, con un grupo complicado, me da esa situación. Luego, eso me establece un remanente para dar una situación de conflicto que es la de pánico y por lo último, pues ya una situación que es repetitiva. Dentro de esos signos de estrés negativos están pues tres que son determinantes, que son los conductuales, que yo ya de una u otra manera me muestro directamente afectado. El otro es el emocional, en donde yo ya lo llevo. Y el último, el físico, en un estado de cansancio, un estado de tensión arterial difícil, un estado de sueño, un estado en el cual. Luego vienen las instancias de ese estrés. Ese estrés, entonces, por el impacto en el cual yo ya llego a mi trabajo, llego al grupo, tengo la tarea lista, tengo la actividad planeada. Luego vienen los signos de advertencia en los cuales se me confronta la realidad con lo que yo tenía previsto y pasamos a una situación complicada que es la del trauma, la de la afección y la de la fuente. Los tres en una misma línea se muestran y pues se da la situación de respuesta. A la situación de respuesta pues pasamos a la de post-trauma, nada es eterno, entonces pues necesariamente tendremos que dar una respuesta a eso. Ahora, esas situaciones de estrés y de bienestar vienen referenciadas por unas fuentes de lo que es mi vida, de lo que es mi quehacer diario. Esas están relacionadas también con lo que es mi personalidad, la manera como yo afronto la situación. Y por último, una respuesta al estrés por percepción, es decir, entender cuál es la situación. Ese bienestar docente está relacionado directamente con el estrés escolar por cuatro situaciones claves. La primera, porque hay una actividad de orden humano, el aula, la escuela, la universidad, el entorno escolar es una actividad de orden humano directo, de interrelación directa. Es una actividad de orden sincrónico, es en el momento en el cual yo estoy con mi clase, estoy con mis alumnos, es persona a persona. Lo otro es la actividad interactuante, que es una respuesta muy directa de lo que yo estoy haciendo. Y por lo último, que es la situación que nos afectó últimamente, es la situación cambiante. Ningún día en la escuela es igual, ningún grupo es igual, ninguna clase, por más de que la haya preparado y vuelvo a preparar, sigue repetitiva. Estas causas de estrés negativo en el docente entonces se refieren a muchísimos elementos que están en nuestro entorno, ambientes de trabajo complicados que los hemos tenido, tiempo y cantidad de trabajo excesivo, una falta de realización personal y perspectivas profesionales que definitivamente están en todos los entornos. En nuestro entorno hay 104 docentes, una política interna. Nosotros sabemos que todos los centros educativos no son iguales, la misma relación entre compañeros, los procesos administrativos, el cierre, el inicio, el intermedio, las vacaciones, la mala comunicación de pronto en los procesos de la misma dinámica que se da cuando uno realmente sus problemas personales pasan de una u otra manera a la parte profesional. Una situación que realmente es evidente, que es la resistencia al cambio. Nosotros nos ubicamos en una zona de confort que definitivamente es muy agradable, pero puede llegar a causar daño, o lo contrario, una situación excesiva de cambio continuo. Y por último, una cultura de por qué pasó, de quién fue la culpa o eso. Esas acciones generadoras nos dan una situación dentro del estrés en la escuela, que es un alto volumen de trabajo, preparar mi trabajo en mi salón, en mi escuela, también llevármelo para la casa, me quedo en la casa o lo preparo en la escuela. La revisión de evaluaciones, que de una u otra manera se nos juntan las evaluaciones de 2 y 3 grupos. Las relaciones interpersonales, porque somos ritmos y dinámicas diferentes. La congestión, el mismo ruido, 3.400 personas a la hora del descanso, a la hora del almuerzo, a la llegada, a la salida.
la misma dificultad de los entornos físicos, de la situación de las escuelas, el acoso laboral que de pronto alguna vez se puede llegar a dar y una sensación de indefección en la cual yo, como maestro, me puedo llegar a sentir de pronto débil en algunas situaciones, reacciones equivocadas frente a mi rol de pronto imperativo. Y por último, una situación que se ha dado y que se dio, que es definitiva, que es el impacto tecnológico. El celular, el uso de las redes ha sido significativo. Esos son los evidentes, pero también hay otros que son ocultos. Unos ocultos es el mismo propio, la psiquis de ese docente. Yo como docente en primera persona enfrentándome al grupo, a mis compañeros, a mi situación, a mi propia persona. Los nexos emocionales de por qué yo estoy en la educación, por qué yo estoy al frente de un grupo, por qué oriento una asignatura, por qué estoy en este rol educativo. También la imagen pública del docente, porque de una u otra manera los docentes somos personajes públicos en los cuales estamos sometidos a muchísimas situaciones de revisión. También se nos puede dar la situación de pocos espacios de trabajo colectivo en donde yo pueda mostrar situaciones de necesidad, de ayuda, en donde afronto dificultades. Muchas veces me aíslo, me quedo con el grupo, no presento mayor dificultad. O lo contrario, quiero que todos mis grupos base, que todos mis alumnos estén bien y que definitivamente la escuela no son estas cuatro paredes. Afuera hay una cantidad de agentes agresivos que de una u otra manera contrastan con las situaciones de agentes idealizados. Pero frente a eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Una situación, hablar, la comunicación. Podemos presentar un proceso de comunicación en la cual nosotros tenemos tres alternativas. Unas expresiones visuales que corresponde a todo lo que son las imágenes, las expresiones sinestéticas que son todas las expresiones que vienen de adentro, lo que yo traigo de adentro, mi sentir interno, y lo último, unas expresiones auditivas en donde yo me puedo mostrar realmente como soy. Pero ¿cómo podemos lograr una buena comunicación sin llegar a sentar cátedra? Yo puedo atender a mi interlocutor, ser amable con la persona que está al frente, escuchar a mi alumno, entender que la persona que está al frente es muy importante, poder dedicar suficiente tiempo y atención a la persona que está al frente. Podemos procurar manejos relacionados con situaciones interesantes que no siempre pueden ser cátedra pura o teoría pura, pero situaciones en las cuales podemos nosotros mostrar nuestro respeto por quien estamos escuchando, podemos estar tranquilos, manejar un tono de la voz en donde las personas nos podamos sentir agradables con quien estamos hablando y si en determinado momento alguien puede llegar a necesitar un apoyo, nosotros se lo podemos dar. En ese campo podemos entrar en un término que ha sido común y representativo, que es la asertividad, en donde yo puedo mostrar que realmente las conversaciones y hablar es lo más conveniente. Nosotros podemos, dentro de una comunicación, orientar esa comunicación y esa conversación y manejar un conflicto directo y si no acabarlo, podemos afrontarlo, podemos abordar, dialogar, no es claudicar y nosotros podemos manejar las situaciones de todo orden adverso de tal manera que sin tener una autoridad suprema, nosotros podemos intervenir el conflicto. Muchísimas veces decir, ¿es necesario? No. Nosotros dentro de nuestra conversación podemos decir no. Nosotros también podemos usar esa comunicación dentro de un tono ordinario, tranquilo, en el cual podamos estar abiertos a escuchar emociones, opiniones y criterios, utilizando un lenguaje respetuoso. Podemos mostrar con nuestra expresión que las palabras que decimos concuerdan con lo que estamos hablando y podemos hacer situaciones de grupo muy agradables que no se pueden repetir después y que nos pueden formar. ¿Yo cómo puedo ser asertivo? Pues tengo que ser coherente dentro de lo que estoy diciendo y dentro de lo que estoy manifestando. Yo puedo utilizar un lenguaje directo en donde lo que estoy hablando sea lo que es el centro de esa conversación, no personalizar nada, ser prudente en lo que hago, ser concreto. Los comentarios personales de pronto sí se me afrontan en otra instancia, manejar unas situaciones particulares siempre en primera persona, cuando manifestemos logros que sean en plural y realmente una reflexión final es lo mejor que nosotros podemos hacer. Si alguien gentilmente nos hace, podemos recibir esa retroalimentación, lo podemos hacer de una manera clara,
Sinceramente, si no sabemos, si no tenemos una respuesta, decirla. Nosotros podemos establecer unos ejemplos concretos, como decía ahora, se me quedó el celular, se me olvidaron las llaves, situaciones que sean cotidianas a las personas que estén ahí. Nosotros tenemos que manejar una situación en ningún momento agresiva, tenemos que manejar situaciones de abordar la información de la manera más concreta. Y si alguien nos quiere hacer una pregunta, podemos abrir ese espacio, porque definitivamente el interlocutor que está ahí, tenemos que presentar ayudas. Y si alguien gentilmente pues retoma eso, aceptar si es un cumplido, tratar de determinar qué es lo que la otra persona me quiere decir. Y si estoy en desacuerdo con lo que me están diciendo, pues realmente responder de una manera inteligente, tranquila, pausada, y nunca dejar pasar las críticas, porque definitivamente de una u otra manera nosotros debemos de reconocer eso. También cómo nosotros podemos reforzar ese bienestar en la escuela, que el docente está bien. Ya pasamos la parte de comunicación, pero podemos entonces crear un trabajo en equipos interdisciplinarios, podemos hacer acciones concretas, aplicables, viables, que se puedan evaluar, que se puedan cambiar. Podemos mostrar trabajos de campo evidenciables sin que sean trabajos de gran dimensión, trabajos sencillos pero evidenciables. Podemos mostrar situaciones que se hagan, que se evalúen, que se mejoren, que se potencien. Y por último, podemos recurrir a la ayuda externa acertada o eso. También nosotros a nivel personal podemos hacer que la persona en primera persona, y retomo el aporte anterior, en primera persona, sea capaz de manejar eso, sea capaz de mostrar esa potencialidad de apoyo emocional, sea capaz de administrar ese tiempo, de marcar sus propios tiempos, de trabajar en equipo, de cuidar su voz, de cuidar su persona, de conservar su buen humor y de tomarse su buen tiempo libre. Ahora bien, decir eso es muy fácil, pero nosotros también podemos decir, expresar eso en términos cotidianos, cómo estamos comiendo, cómo está nuestra salud personal, cómo está nuestra situación de ejercicio físico. Yo sé que todo eso, todo lo escuchamos, hay que hacer ejercicio, comer bien, tomarnos el tiempo, pero hay muchísimas situaciones en las cuales eso hace que nosotros estemos bien, tomarnos nuestro tiempo de reflexión personal, un alimento espiritual, escribir. Ayer yo le decía acá, yo volví a revisar el trabajo ayer y volví a encontrar errores. Uno tiene que escribir para su salud propia, combatir la depresión en estos tiempos de encierro, en estos tiempos de dificultad de comunicación. Buscar, si llegamos a tener dificultad, pues buscar un apoyo profesional, mantener esa autoestima y ese autorrespeto siempre, y así no lo querramos nombrar, mantener un control del dinero, porque en muchísimas situaciones yo puedo estar hablando de algo, pero puedo estar pensando en otras situaciones. Por último, aplicarlo. ¿Podemos aplicarlo? ¿Cómo? Podemos controlar nuestra ira, mantener nuestra serenidad al ver las situaciones, ubicándonos en el presente, dándonos situaciones de autocuidado, evitando la fatiga, lo dijimos anteriormente, tranquilos, disfrutar del trabajo, encontrar esa bendición de encontrarnos con nuestros alumnos, de saber que hoy volvemos a nuestro sitio de trabajo, hablar, manejar nuestro proceso de motivación, tener rutinas sanas, espacios, un optimismo al 100%, una salud mental positiva, una relajación dada en el sentido que podemos hacer las situaciones moderadamente, una resiliencia que se mostró anteriormente en esta pandemia. Lo expliqué algo y lo repito, nosotros muchas veces tenemos que decir no. También podemos entrar en unos estados de reflexión, tenemos que controlar nuestro tiempo, tenemos que organizar nuestro transporte porque muchas veces muchos vivimos lejos de nuestro sitio de trabajo y eso desde el momento en el cual no tomamos el transporte se nos puede dañar el día para poder estar dentro de una armonía total. Por último, yo creo que podemos entrar en una reflexión en la cual cada uno de nosotros, dentro de esas situaciones internas, solo nosotros podemos mostrar cambios que puedan conseguir situaciones en las cuales nos lleven a una situación de mayor sensación de bienestar. Si nosotros mismos no nos comprometemos a colocar de nuestra parte, nada ni nadie podrá hacer que esa situación cambie. Esa situación, incapacidad de controlar el bienestar, está en todos y cada uno de nosotros. Y por último,
El bienestar tiene que ver directamente con la confianza que yo tenga dentro de ese proceso vital y en ese proceso de mí mismo. Y lo he dicho y lo podemos repetir siempre, que nosotros debemos de tener un propósito colectivo que es poder mejorar cada día. Muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy seguro que algo de esto puede haberles llegado. Muchas gracias. En primer lugar, Miguel, muchísimas gracias por la ponencia. La verdad es que ha sido muy entretenida en este aspecto. Pararnos a pensar sobre el tema del bienestar docente, que es curiosamente lo que se da por hecho, ¿no? De que se tiene que trabajar desde nuestros adentros, desde la propia psicología interna, o sea, que tengamos nosotros de nuestro autoconocimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, la verdad es que yo agradezco que se esté trabajando y que haya sacado este trabajo en sí, que además se esté trabajando en un centro educativo que ha dicho que era de 150 estudiantes, o sea, personas, me había dicho, ¿no? Es es súper increíble eso. Entonces, en primer lugar, eso, agradecerle y desde luego dar el esfuerzo y todo ese trabajo. Yo tenía una pregunta y es quizás sobre ha comentado el tema de la asertividad. ¿Cómo llevarlo a un enfoque del cual, por ejemplo, si estamos en un entorno que es pues constante estrés, ¿no? En los centros educativos el ambiente es tampoco es decir el que es todo estrés, pero sí que es como un ambiente en el que realmente no existe una tranquilidad constante. Entonces, en ese contexto, quizá en ese espacio en el que se trabaja, pues con prisas, en el que apenas también se tiene tiempo para el propio docente, para el espacio personal del propio docente, incluso a la hora de crear o sea, de generar su propia eh, clase o cómo orientarla, ¿no? Entonces mi pregunta va en ese sentido de cómo, desde la experiencia, ¿no? De lo que nos comentaba, ¿cómo sería la mejor manera de abordar la asertividad a través de estos entornos que incluso pues también hay centros educativos en los que sí que se prima quizá también un poquito este cuidado, ¿no? Pero nosotros en los que quizá hay un ratio enorme de alumnos, la coordinación quizá no es la más idónea, hay constantes cambios, incluso la propia población y el propio contexto ya no digo solo de diferentes, ¿cómo se llama esto? Ámbitos socioculturales y también económicos, todo ese aspecto. Así que nada, con esto termino la pregunta y darle las gracias por la ponencia y sobre todo por su tiempo también. No se escucha, creo que está el micrófono apagado. Ya, Andrés, muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias por haber escuchado ante todo. La parte de asertividad, nosotros le dedicamos todo un capítulo porque tú lo dijiste muy claro. Nosotros lo abordamos desde dos puntos fundamentales, ¿no? La parte humana y la parte de la academia. La parte humana nosotros la hacemos con los conocimientos de los grupos porque es una comunidad muy grande. Somos 3.400 personas divididas en 5 grupos. Tratamos de que los grupos sean, si no homogéneos, lo más dentro de esa heterogeneidad, una homogeneidad notoria. Lo segundo, yo sí creo que la parte de asertividad, como tú lo preguntabas, proviene directamente del conocimiento del entorno. Cuando tú conoces el entorno, cuando tú conoces, no a la perfección, pero sí logras abordar quién es tu grupo, a quién tienes al frente, saber que te llamas Pedro, Juan, Luis, que vienes del campo, que la ruta te llega tarde, que tienes que levantarte a las 4 de la mañana, que hoy no desayunaste, que tus padres son separados. En esa medida, la asertividad al conocimiento del grupo hace posible que se maneje la situación de estrés. Esa parte, la primera parte que te dije en la heterogeneidad de los grupos, puede crear dos situaciones. La parte de que hayan grupos manejables y grupos complicados. Como decimos nosotros, a todos nos los echan en un solo lado.
Ese grupo, ahí están los problemáticos, los que no vienen, los que son de padres separados, el profesor enfermo, el profesor que no maneja la red. Entonces, dentro de esa asertividad que tú preguntas, yo sí te puedo decir que nosotros lo hacemos desde 3 puntos. El primero, conocer el grupo. Segundo, tratar de enfocar los intereses de ese grupo. Y tercero, interactuar con él. Yo sí te diría eso. Nosotros lo hacemos de esas 3 formas. Conocer el grupo, interactuar con el grupo y ver qué es lo que le gusta. Y para redondearte la respuesta, particularmente yo creo que la asertividad tiene un fundamento que para mí ha sido, a pesar de los años de experiencia, lo dije hace un momento, y es saber decir no o saber decir sí. Tú no le puedes estar diciendo a todos sí con un grupo, o no puedes estar diciendo no. Hoy vamos a salir al campo. No. O para mañana todo el mundo con tarea. Sí. Y dentro de esa asertividad también la parte de la comunicación, lo dije, hacerse entender con los muchachos. Los muchachos en este momento toca ser muy prudente, toca ser muy pausado con los mecanismos de comunicación con ellos. Si tú llegas con ellos y les dices, no se les olvide, para mañana tenemos la inauguración de los juegos, por favor, no se les olvide, y los motiva, los muchachos te cumplen. Si tú dentro de ese proceso de comunicación no los logras abordar de frente y hablas en los términos de ellos, difícilmente la respuesta se vuelve impositiva. Y te remato con una frase mía de todos los días. Nosotros obramos por convicción, no por obligación. Y se remata con los 3 pilares de la Merced, que son autocuidado, autodisciplina y autoformación, en donde todos los días les recordamos a ellos, lo importante es que estén bien, que vayan allá y estén bien. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Miguel. Hola, muy buenos días. Buen día, Jaime. Adelante, ¿tienes una pregunta? Sí, muy buenos días, Miguel. Me ha parecido muy interesante la presentación y el contenido. Es un tema muy importante que nosotros hemos estado tratando profundamente también en la asignatura de aprendizaje y desarrollo de la personalidad. Era uno de los 3 pilares en conjunto con el desarrollo del alumno y la relación de los contenidos para el desarrollo psicológico del alumno. Y me ha parecido muy interesante muchos puntos, sobre todo la parte del autocuidado, el cual es uno de los elementos que creo que están más dañados, sobre todo a la hora del reconocimiento de la labor, tanto de los alumnos como de los docentes, por la falta de esa conciencia dentro de las expectativas que nos permite darnos cuenta de cuál es la realidad y cuál es lo ideal en el trabajo que estamos haciendo y cómo ponderar un poco la relación entre nuestros ideales o los ideales que queremos dentro del trabajo y de la profesión y el desarrollo de la sociedad y la realidad a la que nos enfrentamos, como acaba también de exponer ahora en el ejemplo de la respuesta anterior. Y esa importancia de la asertividad y el entorno y de nosotros tener una conciencia un poco para valorarla. En ese sentido, me gustaría un poco conocer tu opinión sobre esa realidad de entendimiento del entorno a través de nuestra conciencia, un poco para tener esa orientación que tú muy bien dices que dentro de la complejidad de las situaciones que hay hoy en día, evidentemente se pierde la referencia y muchas veces el valor de lo que hacemos. Sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenos días. Pues la pregunta te la voy a responder en 2 momentos. En primero,
en la realidad del entendimiento de ese entorno, es definitivo que lo expliqué cuando hablaba de las características de lo que es ir a la escuela, ¿no? La actividad en la escuela es complicada porque tiene unas situaciones determinantes. La escuela como escuela es una actividad de orden humano directo. Entonces, si tú no conoces la gente con la cual estás, entras de plano. Es la actividad de orden sincrónico. Tú estás de frente con tus alumnos. La vivencia es diaria. No es independiente de que estemos en este espacio virtual. Por ejemplo, ahorita yo te estoy viendo a ti, por más de que estés, yo sé que de pronto estás en un estado cómodo, sé que estás sentado y eso, pero cuando tú estás con tu alumno al frente, cuando tú vives con ellos, la situación es de impacto directo. El interactuar, buenos días, buenas tardes, por favor silencio, no trajeron el lápiz, no trajeron eso. Esa situación interactuante modifica cualquier situación que tú hayas planeado. Tú puedes traer la clase perfecta, pero no trajeron las hojas, no trajeron los folios, no trajeron el diccionario, se te tiene que modificar, entonces lo que tenías lo tienes que cambiar. Tú tienes que ser no malo, tienes que ser muy inteligente y por algo somos pedagogos, porque tenemos que saber manejar ese interactuante. Y lo último, lo cambiante. Tú lo decías ahora hace un momento respecto a lo cambiante, y es que el estar directamente en un entorno social presionado, lo que yo digo en psicología lo dicen, la presión de grupo y la presión externa. Una cosa es la presión externa, es lo que pasó allá en la casa, en la ruta, en el bus, y otra cosa es la presión de grupo. Cuando los 35 muchachos están sentados, se vuelven otros muchachos. Y eso es lo que tú tienes que entrar a manejar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Con trabajo interdisciplinario. Es indiscutible que el día en que el maestro lo sabía todo, lo entendía todo, lo dominaba todo, ya pasamos, Jaime. Lo otro, nosotros tenemos que ver unas acciones concretas, viables. Los muchachos no son de ahorita, saquen el cuaderno, pasen de una hoja a la otra. Tenemos que tener una clase muy bien planeada en la cual yo... Ayer compré un libro precisamente que no decían dictar clases, sino enamorar en clase. Porque yo tengo que abordar esa situación del muchacho. Tú no sabes, yo desayuné hoy. Yo no sé si los que están aquí al frente mío desayunaron. Yo hoy pude pagar el servicio del teléfono. No sé si los otros en su casa no han pagado la renta. Entonces, eso hace que la persona que está al frente mío es una persona que está interactuando con su realidad, con mi realidad y la de la mitad, que es que se sepa, se aprenda los teoremas, que aprenda los verbos en inglés. Tengo que mediar. Y esa era la otra palabra que te iba a responder, que era la palabra de mediar. Nosotros tenemos que ser mediadores dentro de una realidad propia de la escuela. Pero la realidad, el que vive la persona, el muchacho afuera, y el docente afuera es completamente diferente. Lo expliqué ahora en cuanto a los ideales, ¿no? Que vienen a la escuela, que todos van a ser ingenieros, que todos van a ser médicos. No, no, Jaime. Nosotros tenemos que ser unos mediadores entre la realidad del alumno que está sentado allá, el alumno que está detrás de la pantalla y la realidad a la cual él se tiene que enfrentar. Nosotros estamos seguros que para poder abordar eso que tú me preguntabas, y lo digo específicamente en la Merced, tenemos que ser mediadores. Nosotros tenemos que intervenir esa situación que el muchacho vive a diario. Porque en la escuela a las 6 horas él va, le tenemos el bus, se le tiene el uniforme, se le tiene la comida, se le tiene el timbre y se le tiene la luz y se le tiene el baño. Pero yo no sé al muchacho que lo espera a las 6 horas afuera. Entonces, lo que yo haga en esas 6 horas tiene que ser tan sólido, tan bien fundamentado, que pueda que no se aprenda todos los teoremas en un día, pero que aprenda a decir no cuando le ofrezcan droga, que aprenda a decir sí, vamos a estudiar, que aprenda a decir sí, que todos los días se lave sus dientes, porque eso es lo que nos va a permitir ese estado de mediación entre las dos realidades y que nos mantenga en un estado de bienestar, de tranquilidad, que el muchacho sepa
voy a la escuela, voy a estar contento en la escuela y que permita que esa mediación cada día vaya a ser mejor. Te concluyo la respuesta con algo que yo le digo a las personas que me abordan cuando tenemos problemas. Yo soy feliz en la escuela porque el muchacho que llegue en enero sea mejor persona en noviembre. Con eso me basta. Lo de multiplicar, dividir, sumar, lo podemos agregar, pero con que sea mejor persona que entró en enero, sea mejor persona en noviembre, me basta. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ti, Miguel. Muchas gracias, Miguel Álvaro. Recuerdo nuevamente que es licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Viene en representación de la institución educativa La Merced en Mosquera, Cundinamarca, Colombia. A tanto las personas que están presentes como comunicadores, muchísimas gracias. Un agradecimiento inicial también a Jaime del Riscos, que estuvo presente y con su colaboración en la moderación de estas mesas. Con esto damos cierre entonces a este espacio de comunicaciones y póster y les deseamos un muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Geras. Buenas tardes. Muchas gracias. Luego, muchas gracias, Jaime. Gracias. Nos vemos en un ratito.